Enigmas 360 grados. Es un espacio para el cuestionamiento y la investigación acerca de diversos misterios que siguen vigentes en el colectivo de la humanidad. Historia, ciencia, cultura. El discernimiento es la única herramienta que tenemos para expandir nuestra conciencia y así generar nuevas y mejores realidades. Enigmas 360 grados. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de Enigmas 360 grados, con ustedes Leobardo Peña, transmitiendo desde la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos en este día tan especial, ya que estaremos abordando un tema que seguramente les va a impactar. Vamos a hablar acerca nuevamente de Jacobo Grinberg. Debemos de tener en cuenta que hace 25 años, precisamente el pasado 12 de diciembre, se cumplieron 25 años de esa enigmática desaparición de uno de los científicos más aventajados dentro de la historia de la ciencia en el estudio de la mente. Jacobo Grinberg, un psicólogo, un gran investigador, en que en la época entre los 80 y los 90 desentrañó muchos de los misterios acerca de cómo se crea la realidad perceptual, y dejó un gran legado que tiene una aplicación en la vida diaria. Y hoy vamos a estar con dos invitados que seguramente nos van a explicar muchísimas cosas que han quedado pendientes. Hemos abordado aquí muchos temas acerca de la vida y obra de Jacobo Grinberg, y vamos a abordar primeramente esta parte de su enigmática desaparición, pero sobre todo también aquellos conocimientos que seguramente en la vida cotidiana van a resultar verdaderamente impactantes, porque vamos a tratar este tema en cuanto al fenómeno con otras realidades, como lo que es el chamanismo, la parte donde el mismo Jacobo Grinberg participó en algunos congresos internacionales de misterios, tal vez no solamente en ese contacto con otras realidades, sino con realidades cósmicas. Pero vamos a ir abordando este tema tan interesante el día de hoy, que es uno de los últimos programas de este año. Realmente quiero agradecerles toda su presencia, toda su participación, todos sus consejos, todo este aliento que le da pie a que Enigmas 360 grados siga permaneciendo pues en su gusto, y sobre todo en esta parte de acercarnos a las investigaciones reales, a que cada uno de ustedes a través de estas informaciones pueda obtener su propia certeza, y como hemos dicho en muchas ocasiones, que este programa pues tenga una aplicación también para todos ustedes. Así es que acompáñenos, sigan esta transmisión, no se vayan y comenzamos. Esto es Enigmas 360 grados con Leo
Bardo Peña. Estamos enfrentando una nueva realidad de información. Regresamos a Enigmas 360 grados y como habíamos prometido, un programa muy especial y sobre todo con información trascendental. Y en esta ocasión pues vamos a hablar, como he mencionado, de la obra de el doctor Jacobo Grinberg, y tenemos en esta mesa como invitados primeramente a Ruth Cerezo. Hola, muchísimas gracias. Es psicóloga y sobre todo especialista en la parte de las psicoterapia neurosintérgica, ¿no? Y también tenemos a Alfonso González, quien es un gran difusor de la obra también del doctor Jacobo Grinberg. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Leobardo, apasionado de la obra de Jacobo. Vamos. Bueno, hablar de la obra y vida de Jacobo Grinberg pues es bastante extensa. Sin embargo, hemos visto que el pasado 12 de diciembre se cumplieron esos 25 años de su enigmática desaparición. ¿Qué es lo que ustedes como personas cercanas, sobre todo Ruth, que fuiste una persona cercana dentro de su personal de la investigación con el doctor Jacobo, qué es lo que sucedía en aquellos días? En aquellos días donde el doctor Grinberg se desaparece, el laboratorio ya era, digamos, un semillero de investigadores, de gente interesada en la neurociencia, pero sobre todo en lo que estaba correspondiendo a hacer lo que es la teoría sintérgica, en todos los procesos de estudio de la conciencia, de los del cerebro, digamos, como visto como esta enorme y mágica maquinaria, ¿no?, que te da la conciencia. Todos los que eran microestados de conciencia, ya se había empezado a hacer investigación con lamas, con meditadores, con una cantidad enorme de personas. Eso era ya un semillero. Jacobo en aquel entonces ya tenía estudiantes de maestría, estábamos esperando los primeros estudiantes de doctorado, había gente del programa de excelencia académica de la facultad, y realmente pues eso era un proceso en ebullición. Teníamos apoyos de GAPA, teníamos apoyos de CONACYT, y estábamos ya generando investigación de una forma extraordinaria. Se cumplen estos 25 años donde se ha hablado de todo acerca de su desaparición. Sí. Se tiene como una parte documental y que corre por las redes sociales que había sido en Tepoztlán, pero lo hemos hablado aquí, Alfonso. Sí, que no era en Tepoztlán, sino en algún área de Morelos. Sí. De Morelos, rumbo a la ciudad, bueno, a la parte urbana. Y él desaparece, que es lo que hemos investigado, ya sea Ruth y lo que yo por ahí he piscado. Iba rumbo a la universidad, pero tal vez ni siquiera salió de su casa. Eso es lo impresionante, ¿no? Tal vez se quedó en su casa y lo desaparecieron ahí. La Teresa, que era la segunda esposa de Jacobo, estaba un poquito malita. Entonces, por ahí hay algo, ¿no? Por ahí hay algo. Eso es más bien, no vinieron los hombres de negro, no vinieron los extraterrestres, no se esfumó, no se iluminó, no nada, no, lo mataron. Sí, como ya te había yo dicho la vez anterior, ¿no? Pues son muchas de las versiones. Sí, tuve acceso yo por cuestiones de investigación del comandante Padilla, finalmente yo como de las estudiantes cercanas del doctor Jacobo, tiro por viaje me mandaban llamar a la Procuraduría para empezar a hacer todos estos análisis. Tuve en mis manos precisamente muchas de las pruebas que indicaban a Teresa Mendoza como esta persona que había sido la causante de la desaparición del doctor Grinberg. En términos de escritos, en
dibujos, cartas a hijos no nacidos, que definitivamente lo que denotaban era una personalidad totalmente esquizofrénica. En ese sentido, yo recibo la última llamada de, digamos, con información de Jacobo. Estaba yo en el laboratorio, estaba trabajando normal, llama Teresa para encargarme el laboratorio, Teresa, diciéndome que Jacobo se iba a ir primero a Campeche y después a la India, que no nos preocupáramos, que nosotros cerráramos el laboratorio, que me encargaba mi laboratorio y que las cosas siguieran funcionando y que nos veíamos regresando. Es la última comunicación que tengo con ella, la última información que tengo de Jacobo, sin sospechar finalmente lo que ocurriría después. Sin duda, como menciono, son muchas de las versiones que se hablan, ¿no? Estas leyendas urbanas que se han creado también por las redes sociales. Sin embargo, pues sigue siendo un mito lo que queda de Jacobo Greenberg, porque él, hasta donde se tienen estos registros también que se pueden acceder de todas sus investigaciones, todos sus hallazgos, él estudió con chamanes, vivió y también muchas experiencias al lado de Pachita, por ejemplo, de esa creación de esa otra realidad. También acostumbraba a viajar mucho, a desaparecerse, ¿no? Sus propios hermanos cuentan, ¿no?, algunas anécdotas de que se perdía por mucho tiempo y la familia no sabía dónde estaba. Sí. Entonces, una es precisamente esa hipótesis del asesinato, la esposa, o igual que se haya ido a algún otro lugar, ¿no? Que se haya quedado en el Tíbet, que se haya quedado en alguna comunidad, o incluso esas partes que también entran de la conspiración por todo lo que encontró, como institutos de espionaje, la propia, los amigos de Oriente, por ejemplo, la parte judía, por ejemplo, ¿no? Todo este conocimiento que ya vamos a ir abordando, ya vamos a ir platicando, en su aplicación pudo afectar también intereses, sus hallazgos. Sí, y creo que si Jacobo se desapareció, una cosa sí estoy completamente segura, no fue por su voluntad. El laboratorio para ese momento empezó a ser el sueño dorado que él tenía, estar haciendo investigación con equipo de última, el Neuroscan de tantos canales que nos costó muchísimo trabajo sacar de las aduanas, era el primero en su tipo que llegaba a la Facultad de Psicología, gracias a todos estos apoyos en donde se estaba registrando microestados, o sea, una cosa increíble que venía a hacer todo esto, muchas investigaciones al mismo tiempo, muchos estudiantes, el antesala de los titulados ya de maestría, etcétera, era imposible. Entonces Jacobo sí se desapareció. No fue por su gusto, que fue algo que finalmente recalqué muchísimas veces. Él no pudo haberse desaparecido por gusto ni irse a hacer la meditación al Tíbet por una simple y sencilla razón. Amaba lo que estaba haciendo en ese momento, sabía que ese era su momento, que ese era el momento en donde todo esto iba a empezar a fructificar y de una u otra manera creo que si hubiera una versión viable de algo, sería esa, justamente que alguien pisó intereses y que definitivamente no quisieron que esto siguiera avanzando. Quedaron muchos pendientes. Muchos pendientes. Bueno, dentro de esos pendientes, podríamos hacer un resumen de lo que es la teoría sintérgica, porque obviamente esto, y ya lo hablaremos también, porque es un tema bastante extenso en el que ustedes están involucrados para poder difundir lo que es la aplicación de todo el legado del Dr. Greenberg. ¿Qué sería esta parte en esa síntesis de la teoría sintérgica? Nosotros estamos tratando de levantar todo lo que dejó Jacobo. Yo por medio de libros, trabajando junto con Ruth, haciendo meditaciones autolusivas, que es lo que dirige Ruth, dando cursos, reeditando libros y editando libros que quedaron por allí. Es algo que en su debido tiempo les voy a informar. ¿Qué es lo que queremos? Que se difunda
Jacobo en todo el mundo, Ujú. pero con bases reales, no con cosas que cada quien pesca por todos lados. Que ese es un riesgo, ¿no? Sí, claro. Es un Cuando se hace también la riesgo. difusión. Ujú. Entonces, sí, lo que queremos es que realmente se hable de Jacobo como lo que él quería. Ujú. Entonces, para eso hay que estudiarlo. Ujú. Y en ese sentido, la teoría sintérgica es precisamente una teoría que en base a los hallazgos que se fueron desarrollando de la física cuántica, cuando llega la física mecánica a un tope, en todos estos modificación de paradigmas, llega un momento en que finalmente la física mecánica pasa a ser parte de la física cuántica. Jacobo se da cuenta de algo que es tremendamente obvio, pero que en aquellos momentos no lo era tan obvio, porque indudablemente seguimos sintiéndonos el centro del universo. Que nosotros formamos partes de todo este espacio físico. Entonces, jalando los hallazgos de lo que eran neurociencias, sus inicios fue un neurocientífico que se dedicó a estudiar neuronas, se dedicó a estudiar trabajos de neuronas, de grupos de neuronas, etcétera. Lo que se da cuenta es que esto tiene una vinculación con todo este espacio cuántico, con todas las reglas de la física cuántica. Entonces lo que él hace es empezar a dar una explicación de este funcionamiento físico-biológico vinculado a todo lo que es el espacio cuántico, a todo lo que es el hipercampo, a todo lo que es la coherencia, a todo lo que son los fenómenos de percepción. Entonces empieza a explicar a partir de todo esto lo que ocurre. Él llega un momento dentro de todas estas búsquedas que se encuentra con fenómenos como de chamanes, ¿no? En donde finalmente si se está viendo, si se está observando, entonces está existiendo. La pregunta ahí es, ¿cómo interacciona este espacio físico con la persona, con el cerebro básicamente, y cómo puede ocurrir este desarrollo, este desdoblamiento? Entonces él empieza a poner sobre la mesa, empieza a crear conceptos nuevos, empieza a crear reglas nuevas en donde finalmente se trabaja en este tipo de esquemas hipercomplejos, de alta coherencia, cómo creamos la realidad, Ujú. o lo que nosotros Ujú. designamos como realidad, y cómo interactúa con este espacio físico. En esta teoría sintérgica, para hacerlo muy breve, nosotros lo que conocemos es la interacción de lo de afuera hacia adentro, que es todos nuestros órganos sensoperceptuales, Ujú. y lo que empieza a explicar Jacobo a través del efecto de los chamanes y todo esto es la contrarrespuesta. Lo que ocurre adentro de mí, cómo interacciona con lo de afuera. Ujú. En esta parte tan interesante del chamanismo, porque aquí también hemos difundido parte de la cultura, hemos traído aquí a hombres medicina, mujeres medicina, y pues comenzamos a preguntarnos qué es lo que interactúa dentro de los rituales, dentro de eso que también hablábamos un poco detrás de cámara, ¿no? De esa certeza que se tiene, de esa información. ¿Y qué es lo que encontraba Jacobo Grinberg en sus investigaciones con los chamanes, por ejemplo? Jacobo estudiaba a los chamanes desde su punto de vista neurofisiológico y veía cuáles eran los puntos principales de su cerebro, de los chamanes, las neuronas, en qué momento empezaba ellos a interactuar con la latiz, Uh-huh. con el campo sintérgico, y en ese momento él estaba muy atento. Él hacía preguntas, ponía su grabadora, y sobre eso él los estudiaba, dependiendo de los cambios que veía. Y ahí es donde hacía sus anotaciones. Después ya pasaba a libros, a sus investigaciones, a cassettes también. Ese es el punto principal de Jacobo, ¿no? Así es como los estudiaba. Convivía con ellos para percibir Uh-huh. por dónde eran sus cambios. Y eso, según sus estudios y sus experimentos, los acomodaba, y por eso le dieron la certeza Uh-huh. de que así funcionan las neuronas y el campo neuronal, que es algo muy importante en
En alguna ocasión hablaremos de los campos neuronales. Así es. Y en esta frase que mencionábamos y platicamos un poquito como menciono fuera de cámara, el estado de certeza. El Ruth. estado de certeza. El estado de certeza, finalmente cuando se desaparece Jacobo, yo quedo como una huérfana científica. Es un dolor increíble el hecho de que mi padre científico, con todas estas expectativas que yo tenía de seguir trabajando en investigación, se queda inconclusa una de mi tesis de maestría, mi trabajo para titularme en la maestría. Empiezo a separarme de la facultad, no hay apoyo de la facultad, lo digo y lo sostengo, con honrosas excepciones. Entonces yo me alejo y me dedico a la parte de la administración pública. Sin embargo, nunca suelto la parte de lo que estuvimos trabajando en el laboratorio y lo empiezo a desarrollar en la práctica profesional. Y en la práctica profesional empiezo a desarrollar y empiezo a investigar y empiezo a comprobar que existe en todo este proceso algo que se le denomina el estado de certeza. Uh-huh. El estado de certeza es partiendo de los resultados que hay en potencial transferido, nuestro cerebro recibe una serie de cantidad de información. Uh-huh. De esta información nosotros por economías, lo que nosotros es pues, solamente filtramos lo que en nuestras creencias y en nuestros prejuicios tenemos aceptado conocer y saber. Sin embargo, todas las estimulaciones están ahí. Cuando entras al estado de certeza, no es ni ver, no es ni escuchar, no es telepatía, no es nada de ese tipo, sino es solamente saber que algo es cierto. Así como yo puedo mirarte y decir es Leobardo, ¿no? Sin ningún temor a equivocarme, sin tenerlo que razonar, los estados de certeza lo que nos van diciendo son información exterior que no es evidente a la vista, ni a la escucha, ni a ningún sentido, que nos están dando una certeza. Por ejemplo, en muchas ocasiones, cuando hay una vinculación fuerte con una persona y hay esta identificación, en el momento en que tú sabes que va a sonar el celular, uh-huh, que es tu mamá, ¿no? Que te está hablando tu mamá, tomas el celular y ya nada más estás esperando que conteste, no, que suene para que tú contestes. ¿Sabes quién es? Más ni necesitas decir y dices, hola mamá, ¿cómo estás? ¿No? Sin temor a equivocarte, generalmente nunca te equivocas. Esto lo estuvimos trabajando un ratito en el seminario de pioneros. Empezamos a identificar precisamente que no era un proceso aleatorio, sino que era un proceso realmente que tenía ahí una estructura, y eso está muy vinculado a lo que es el espacio sintérgico, a lo que es el espacio cerebral y a lo que es la información que nosotros recibimos, y a no tenerle temor a decodificarla. A interpretarla, a recibirla. Da mucho miedo. Oh, sí. Sí. Sí, porque cuando dudas, se pierde. Claro. Entonces ese punto de certeza, regresando un poquito en esta parte histórica, es lo que tenía Pachita. Lo que argumentaba también Jacobo. Pachita lo primero que no tenía era miedo. Uh-huh. Y para no poder tener miedo, esta es una concepción mía, tenía que desdoblarse en otra persona, en una persona que no tuviera las creencias y los prejuicios que tenía uh-huh, Bárbara Guerrero, ¿no? Sino se pasaba a ser Pachita, y en el estado de Pachita tenía la certeza de que todo podía ocurrir. Uh-huh. Ahí lo que nosotros tenemos, porque en el estado de certeza que todos manejamos todo el tiempo, sigue siendo la misma vía, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Uh-huh. Lo que hizo Pachita fue tener ese estado de certeza, pues ahora sí que de adentro hacia afuera, uh-huh, de tal manera que ella pudiera aparecer un corazón, un pulmón, operar con un cuchillo de monte, como bien lo dice Jacobo en el libro de Pachita. La primera vez que lo vio, él casi se desmaya. Sí. Va a venir la policía, sí, y nos va a agarrar a todos y nos va a meter a la cárcel. Claro, primeramente la parte física, ¿no? Y la parte intelectual, un científico observando esto, creo que cualquiera de nosotros estaría sorprendido. Nos hubiéramos desmayado ahí. Pero ¿dónde entra también, si Pachita entra en ese campo sintérgico, en esa matrix, como coloquialmente ya le denominamos, ¿no? Esta rejilla de la latiz, como lo mencionaba Jacobo, ella lo podía creer y tener esa certeza. Pero cuando uno duda, entonces ¿cómo es que realmente eso físico ya está aquí? Sí, porque ella finalmente lo que hace dentro de estas
digamos, propuestas teóricas que hace la física cuántica, es que tú colapsas el resultado. Si tú lo ves, lo hueles, lo escuchas o lo que sea, estás colapsando un resultado. Entonces lo que hacía Pachitera lo aparece, tú, yo, todos colapsamos, que es un corazón, es un corazón. Ya no hay modificación, ya no hay duda. La duda proviene cuando tú lo creas. Es como cuando eres niño y vas corriendo y de repente tu mamá te dice, no corras porque te vas a caer. Y te caes. Caerte, te caes. y te caes. En este espacio, que es mucho más complejo que eso, ella no duda, simplemente lo hace. Exactamente. Lo hace, lo coloca, lo hace funcional, satura, que es la parte de la imposición de las manos, se cierra la herida y se acaba. Sí, lo comentábamos en programas anteriores, como solamente llegué a ver un testimonio de un médico que estaba en fase terminal con, me parece, con cáncer de páncreas, y no tiene ninguna otra alternativa más que recurrir a Pachita, y eso está documentado, en donde él dice: yo como científico, como doctor, me operó, me dormí porque lo vendó, y después de despertar se fue a su casa normal. Sí. Entonces es algo realmente increíble. Yo te puedo decir que yo he tenido ese grado de certeza y he desaparecido algunas males, como granos, como tumorcitos o quistecitos pequeñitos, ¿no? Y cuando tengo el grado de certeza de que va a desaparecer, al día siguiente ya no hay nada. Pero si le dudo, ahí sí. Ah, claro. Y yo lo he hecho conmigo mismo, por eso te digo que sí funciona, que sí es así. Que ese es un gran mensaje que podemos dar en este momento, de que el ser humano tiene las capacidades y los potenciales para crear y sobre todo anclar esas realidades que queremos. No dependemos del sistema, o como querramos llamarle, sino que nosotros somos los propios creadores de la realidad cuando no dudamos. No, ahora imagínate, en este estado de certeza, en mi práctica profesional, que te digo que fui desarrollando a la par que trabajaba en CONAD, en CONACULTA, y bueno, era administradora pública. Empezar a trabajar con un paciente en donde tú entras en este proceso, entras en un proceso de hipnosis, entras en un proceso de trabajo terapéutico, te da permiso, porque eso es lo que siempre les digo: si no me dan permiso no puedo entrar. Te dan permiso y entras en estados de certeza para saber en dónde está el trauma, en dónde está el conflicto, en dónde está la enfermedad. Y tengo bien casos de los 30 años que llevo aplicando precisamente la parte de la psicoterapia, casos en donde finalmente la gente se quedaba asombrada porque había un retroceso o había un apoyo desde en enfermedades fisiológicas, y no porque yo cure, sino ellos finalmente ponen en marcha todo esto, pero lo que yo voy haciendo es identificar en estos estados de certeza qué es lo que están haciendo, sintiendo y todo eso para yo poder guiar. Eso es lo que es psicoterapia neurosintérgica. Ya, cuando nos referimos a este campo informacional, látice, Matrix, ¿cómo podemos hacer la diferencia entre lo que es la sintergia y la parte científica que se ha denominado por muchas partes la parte cuántica? La parte cuántica, en la conciencia tiene ¿cuántos? ¿Tiene quarks? Te pregunto. Paquetes de información. Tiene, bueno, todo es información. De ahí partimos, todo es información, entonces no es tan certero eso. La cuántica maneja ¿cuántos? Quarks, electrones. La sintergia, que es lo que maneja información. Ahí no hay ni cuántos, ni electrones, ni nada de eso. ¿Qué hay? Eso es lo que tenemos que saber, qué hay y cómo manejarlo y cómo obtener esa información. Por eso es que lo llamamos campo sintérgico, no campo cuántico, está mal definido. Porque cuántico se refiere a lo mínimo que se puede medir. La conciencia no se puede medir. La conciencia y la experiencia es información. Ruth, en este sentido, ¿qué opinas acerca de... ¿es un vehículo la parte cuántica y la energía es la parte de la información? Sí, básicamente esta parte que bien menciona Alfonso de la parte sintérgica, la parte sintérgica es como todo este concepto de información.
La otra es solamente son estos cosas que se pueden medir, esta parte cuántica. Se le denomina física cuántica a todo esto que empieza a medirse, que empieza a tener otras reglas y otros momentos de trabajo. Pero sin embargo, lo que ocurre dentro del cerebro para crear, por ejemplo, la conciencia como un resultante, es un espacio sintérgico. ¿Por qué un espacio sintérgico? Porque está derivado desde el mismo término, ¿no? De lo que es esta síntesis de energía. Nosotros somos energía, y no nos referimos a la energía esta ochentera, ¿no? Setentera, que se puso de moda, así como después se puso de moda energía, luego se puso cuántico y luego etcétera. No, sino a este concepto de trabajo interno, de trabajo celular, de trabajo neuronal, de trabajo espacial, en todo este proceso de latiz, que lo que nos va a dar es esta síntesis de energía para crear esta conciencia. La conciencia individual de cada uno, la conciencia en interacción y lo que en muchas ocasiones nosotros hemos identificado como conciencia colectiva. La conciencia en interacción. Eso me trae también a la mente otro de los temas que abordaba el doctor Jacobo Grinberg acerca del potencial transferible. ¿Qué significa? El potencial transferido. ¿Tú lo trabajaste? Sí, el potencial transferido. Wow, el potencial transferido, esta idea se le ocurre a Manuel de la Flor, que era uno de sus, digamos, era un hijo para él, para Jacobo. Pero además Manuel de la Flor fue, es y será el hombre más brillante que he conocido, un autodidacta increíble. Se le ocurre algún día precisamente en estas cuestiones en donde Jacobo le pregunta cómo poder medir esta interacción entre cerebros, este efecto intercerebral, y a Manuel se le ocurre el experimento del potencial transferido. Lo que hacen es precisamente tienen a dos personas, cada quien con su cerebro, ¿verdad? Las ponen en interacción, las separan, ¿no? Estimulan visualmente a una. En esta estimulación visual tienen un resultante, un potencial evocado en áreas occipitales, y miden a la que no tiene ninguna estimulación, y lo que se ve es potenciales evocados exactamente en el mismo instante en cada uno. Se ve repetidas veces, se ve en experimentos en donde están cercanos, lejanos. De hecho, Jacobo se iba a ir a la India ese año que se desapareció porque se planeaba hacer un potencial transferido México-India, o sea que eso hubiera sido increíble, porque no se veían diferenciaciones en términos de tiempo. Si nosotros hubiéramos hablado que los potenciales estaban movidos en tiempo, entonces estaríamos hablando de un fenómeno de, digamos, de esta dimensión, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De un espacio-tiempo, en donde para poder tener el efecto tendría que recorrer una distancia y en este momento un tiempo. Sin embargo, los potenciales aparecían, si bien no del mismo tamaño que el evocado, sí aparecía el resultante de un potencial evocado en el mismo instante. En el mismo instante. Eso es potencial transferido. Porque se podría confundir con esa interacción, como se menciona, con la telepatía, pero no es la telepatía. No, para poder tener telepatía, lo que uno necesita es tener esta capacidad de decodificar qué estás mirando, qué estás viendo, qué estás desarrollando. Lo que siempre he dicho, visión extraocular no es lo que se ve, o sea, porque tú no vas a ver el elefante y cosas así. La visión es una, y la visión solamente es a través de conos y bastones. Lo que entra en visión extraocular es esta parte en estados de certeza. Entran a mí estados de certeza que yo identifico, decodifico, ¿no? Y expreso, ¿no? Porque ya tengo esta vinculación, digamos, de una u otra manera, esta apertura de certeza. En potencial transferido, pues sí, yo fui uno de los sujetos experimentales, yo viniendo de una tradición positivista, de haber trabajado en el laboratorio de análisis experimental de la conducta, la primera vez que lo veo no lo creo, entonces le dije, yo quiero participar, quiero participar, que me den los flashazos y en la cámara oscura, y te puedo asegurar, no se siente nada, no se ve nada, ni nada, pero cuando veo los resultantes de mis potenciales, en comparación con la persona con la que yo hice interacción, se ven exactamente al mismo tiempo. Y te juro que no se siente nada, no se veía nada ni nada, ¿no?
Hay una falta de conciencia, hay una falta de visualización, de identificación con todo esto. No es telepatía como la vemos en las películas del santo contra las momias, ¿no? Piensan. No, entran más en otros estados que son estados de certeza. Estados de certeza. Y esos estados de certeza o de empatía, de ¿cómo se le podría llamar? También a estos pendientes que dejó el doctor Grimberg acerca del estudio con los delfines, por ejemplo, ¿no? Que ya se ha utilizado en terapia. Que Rudd estuvo con los delfines, debo decirte. Ya no estuvo Jacobo, pero Rudd sí. Exactamente, es a lo que quiero llegar. ¿Qué es lo que se continúa mediante este trabajo como ese pendiente, pero que lo retomas, se está difundiendo? Hay cosas que se hablan acerca de los beneficios que está con niños, por ejemplo, con niños autistas, el de la delfinoterapia, por ejemplo, o más allá. Ahorita hablaremos un poquito de esa parte de los delfines, pero también se habla de, por ejemplo, la equinoterapia, pero hablemos un poco de los delfines. Y de los perros también. Ah, también son excelentes compañeros. Excelente. Y digamos los gatos también. Y también, ¿Y cómo una te maravilla. leen, ¿no? ¿Cómo te leen? ¿Cómo sí. te leen? Sí. Te escanean. Te escanean, Sí, sobre de todo hecho, los gatos. Lo que hemos visto de los gatos es que los gatos sí saben qué te pasa, pero no te quieren hacer caso. Sí. Es una característica de los gatos. Envidiosos. Envidiosos. Queda pendiente precisamente esto, porque así como quería el doctor Grimberg hacer el transferido México-la India, Exactamente. porque además también se hicieron experimentos estos en áreas auditivas, ¿no? Y se encontró exactamente lo mismo. Estaba también la propuesta para hacer investigación con delfines. En aquel momento la ciencia no estaba tan avanzada, no había Wi-Fi, no había Bluetooth, no había nada de esto. Entonces, pues, fuimos a nadar con los delfines para poder vivenciar. Los primeros sujetos experimentales de ese laboratorio éramos todos los que estábamos ahí participando. Entonces, si no nos ocurría nada, entonces ya invitábamos a más gente. Nadamos con los delfines precisamente en esta situación. ¿Por qué los delfines? Los delfines han demostrado ser los seres más compatibles en términos de trabajo neuronal, de cuestión de calidad cognitiva. Son seres increíblemente inteligentes. En ese sentido, lo que se buscaba hacer era responder a la pregunta primero, ¿cómo poder captar su señal eléctrica, cerebral eléctrica, sin perforarlos, ¿verdad? No, nosotros no éramos como de ese estilo, vivenciar lo que se siente con los delfines, en esta cuestión de interacción. Nadamos con los delfines, estuvimos con los delfines, y se queda pendiente precisamente esta situación en donde cómo registramos una persona con un delfín, ¿no? Entramos dentro del proceso que nosotros tenemos como procedimiento experimental del transferido, entrar, hacer la interacción con los delfines y después separar, precisamente para ver si puede existir este mismo potencial en ambos cerebros. Se presupone que existe ahí algo muy muy importante, no en términos tal vez hasta del potencial transferido, sino en términos de estimulación finalmente intercerebral, de tal manera que un niño que tiene problemas motores o de autismo puede recuperar cierta cantidad de funciones a través de la vinculación con estos seres. Se ha hecho la equinoterapia, se ha hecho la parte con delfines, se ha hecho con el resto de animales, etcétera. Se recomienda mucho también en terapia que si tienes un proceso de depresión, tengas una mascota. En esta situación no se nos hizo nada, absolutamente nada extraño, por lo que comentábamos. La base de la teoría sintérgica es que todos somos unos con este espacio sintérgico, este espacio de latiz, este espacio cuántico, por decirlo de alguna manera. Coloquialmente, como decimos. Y seguramente muchas de las personas que están escuchando esta emisión o viéndonos en este en vivo también se preguntarán si esto está en algún libro de los que haya dejado el doctor Grimberg. No, las cuestiones estas de delfines no está en ningún lado. Tal vez hubiera sacado otro libro, ¿no? Pero no, en ningún lado está. Ni algunos de sus escritos. No, ¿Tú que eres nada, difusor, no. que No hay nada de lo que lo que he investigado en sus documentos, no hay nada, absolutamente nada.
Entonces se está trabajando. Era una semilla, o sea, Era una semilla. Planeaba ser una semilla, estábamos precisamente esta cuestión de nadar con los delfines, fue el primer acercamiento Uh-huh. a este tipo de cosas, porque sí he de reconocer algo que Jacobo tenía, es que lo hacía aún más un gran científico, el hecho de que pudiera escuchar las ideas de sus estudiantes. Y entonces en ese sentido, pues en las lluvias de ideas, ¿no? Uh-huh. Y empezaron a buscar la forma de demostrar que esto no era exclusivo de las personas, lo que te digo, siempre nos Uh-huh. sentimos el centro del universo. Exactamente. O los más Pero no lo inteligentes. somos. Entonces buscar como esta generalización para que pudiéramos hacer este tipo de investigaciones. No queda nada, es solamente queda como propuesta la semilla. Creo que ahorita es un buen momento, dado el desarrollo tecnológico que hay, como para poder Uh-huh. encontrar de qué forma se pueda medir todo esto. Conductualmente ya hay investigaciones en donde se ve estas modificaciones entre niños que interactúan con delfines, niños Uh-huh. que interactúan con caballos, y estas recuperaciones que estadísticamente se muestran significativas, que no son debidas al azar o a un tipo de estimulación diferente. ¿Tienes algún tipo de proyecto pendiente? ¿Algún futuro? Lo que necesitamos son financiamientos. Financiamientos, bueno, pues escuchen por favor, ¿no? Cuando Que sirva- quieran, con que mucho sirva esta gusto. voz, o sea, realmente necesitamos quien se enfoque también en estas baterías, que es la parte indiscutiblemente Sí. económica, para que pues estos conocimientos y estas aplicaciones sean sustentables también, ¿no? Sí, ahorita lo que estamos haciendo un poquito y un muchito es tener un grupo que se llama Pioneros de la Psicoterapia Neurosintérgica, Uh-huh. que estamos revisando el material de Jacobo con la idea precisamente de entablar esta relación y quitar un poco esta interpretación extraña que se le hace. Jacobo y todo su equipo siempre estuvimos... no éramos ni esotéricos, no éramos ni científicos, éramos como un híbrido. Uh-huh. Nuestra principal función era demostrarles que sí éramos científicos y que lo que ellos consideraban como esoteria es un fenómeno natural, Uh-huh. un fenómeno natural como la primavera, el verano, el otoño o el invierno. Simplemente si está ahí, si lo puedo ver, tocar, oler, sentir, entonces no puedo negarlo. Exactamente. ¿No? Entonces queríamos jalar y seguimos con esta idea de jalar todo el proceso hacia la investigación científica, hacia que se considere un hecho real. Creo que los resultantes de este tipo de cosas que Jacobo habla dentro de sus libros, desde la teoría sintérgica hasta todas las que va desarrollando, la luz angelmática, etcétera. Uh-huh. Hasta lo que sus poemas, historias hasta sus y poemas, demás, ¿no? historias y demás. Son intensos. Lo Ujú. que se está viendo es que se están aplicando, pero no tienen la teoría correcta. Ujú. Cuando no tienes la teoría correcta, llega un momento en que debrayas y te vuelves un gurú, ¿no? Sí, Como en empiezas- algún momento nos dijeron una secta. Sí, ándale, bueno, nos lo acaban de decir. Eso es muy importante Ya porque empezaron. lo hemos hablado aquí, hay una gran responsabilidad en cuanto a la comunicación, a los micrófonos, porque si algo tenemos es que queremos acercar realmente a los especialistas a la información, ¿no? Sí. Para que vayan en la búsqueda. No quisiera decirlo con esa palabra, pero es necesaria, correcta, ¿no? Sí. Con las fuentes, Ujú. de viva voz de quienes conocieron directamente y trabajaron directamente con el doctor Jacobo Grinberg y quienes están haciendo pues este desarrollo para que las personas puedan allegarse a esta información, que ya lo vamos a hablar también en un momento más en este tema tan importante, y sobre todo porque de aquí, como bien dicen, surgen también las interpretaciones y un gran riesgo, porque Sí. alguien toma los seminarios, toma esto y después se hace... Y creen que saben. O sea, creen su propio curso del curso. Sí, sí. Y ese es un gran riesgo, ¿no? Sí. Pero tal vez es también la parte que la hemos vivido siempre. Es inevitable. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto? Que Jacobo Grinberg fue un hombre hiper brillante, Ujú. pero era un hombre normal.
sonreía, reía, le Exactamente. gustaban las quesadillas, o sea, genial, o sea, le gustaba reír, nos peleábamos, hacíamos berrinches. Y sabía dónde comer quesadillas. Oh, sí. Allá cerca de su casa, en Morelos, Ajá. hay unas quesadillas deliciosas. Pero dentro de todo esto, lo más increíble, lo que lo hace más increíble es que hace que la gente, cualquier persona, se acerca a este conocimiento. Y no cualquier científico lo hace. Ujú. La cantidad de personas que hemos nosotros tenido en los grupos, Sí. que están en Facebook y que están en un grupos de WhatsApp que se han integrado en todo esto porque están interesados en seguir todo esto, es increíble y traen esta ansia de saber. Ujú. Y lo único que quiero es desmitificarles. Jacobo no curaba, Jacobo no era un Ujú. chamán, Jacobo no era un ser que entraba en una habitación oscura y la iluminara. No, era una persona con un cerebro Física. muy, muy, muy brillante. Es más, hago aquí el reconocimiento a Estusha, porque gracias a Estusha nosotros podemos seguir difundiendo Sí. este Sí, conocimiento. tenemos el aval Sí, de sí, Estusha, sí. claro. Sí, ¿no? Y de hecho, ahorita, bueno, estamos totalmente en vivo. Y mientras estabas platicando, Alfonso, entró su llamada. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué nos dijo? No, entró llamada a tu entró teléfono. llamada a tu teléfono. Ah, Lo que no pudimos fue contestar. Entonces, bueno, un gran saludo a su hija, Estusha. Gracias, Estusha. ¿No? Y bueno, también retomando esta parte de los enigmas, potencial transferido, interacción con otras realidades. El doctor Jacobo Grinberg también participó hace alrededor de 37 años atrás en un congreso de grandes misterios allá en Costa Rica, en donde quizá no solamente se interesó por la parte chamánica, por la parte de entrar en contacto con otras realidades, ¿no? Se sabe si a él le interesó también la parte de la conexión con el cosmos. Bueno, el campo informacional es un cosmos, Sí. pero estaríamos hablando de estos seres que comúnmente se le conocen como extraterrestres. Ujú. ¿Hay algún indicio de su interés? sí. En algunos de sus libros, él relata que iba a entrar a estudiar Ujú. delfines y extraterrestres. Entonces, cuando Jacobo menciona eso, no puedes dudar que existan los extraterrestres. Esto es cuando crees en Jacobo. Ujú. Si no crees en Jacobo, ay, es otro charlatán, que los extraterrestres no existen. Ujú. No, pero si él lo creía, es que existen. Y de ahí también vamos a llegar a eso. Ojalá nos dé la vida para poder llegar a algo al respecto. Claro, pero hay que hacer una acotación. No es estos extraterrestres como mi marciano favorito, Ujú. ¿no? O sea, Chino. No, sino precisamente en este desdoblamiento que existe dentro de esta física cuántica, en toda la serie de dimensiones que pueden estar ahí. ¿Qué es un extraterrestre? Cualquier otra cosa que no viva en la Tierra. Exactamente. Así Ajá. como un ovni es un objeto volador no identificado y puede ser un zapato que no identifiques, Ujú. ¿no? En este sentido, lo que se buscaba no era más bien interaccionar directamente con ellos, sino buscar la forma de demostrar que en esta coexistencia y persistencia de estos estados dimensionales pueden estar precisamente otra serie, digámoslo así, de personas, entes, entidades, ¿no? Sin hablar de fantasmas o Ujú, cosas ujú. así, ¿no? Sino precisamente como este desdoblamiento físico digamos, de proyecciones, de modificaciones de la latiz de otro tipo que nosotros no fuéramos capaces de percibir con los sentidos que nosotros tenemos, Ujú. pero no en esta cuestión. ¿A qué va Jacobo a todos estos congresos? Por lo que te decía, nosotros estábamos entre la parte Ujú. esotérica y la parte científica, pero Exactamente. había una cosa: si eso está ahí, si eso se habla, si eso lo observas, si eso lo ves y si eso lo sientes, eso es un fenómeno. Exactamente. Y como buen científico siempre debes de tener la capacidad de ser lo suficientemente humilde para decir, si eso está, eso tiene que ser estudiado. Ujú. Y sobre todo esa curiosidad. Hay que investigarlo. Hay que Y investigar. hay que ser muy creativo, Leobardo. Sí, exactamente. Para ser científico es 90% de creatividad. Ujú. ¿Cómo vas a diseñar tus experimentos y hacia dónde vas? ¿Qué es lo que quieres obtener con los experimentos? Exacto. Y eso Jacobo lo tenía muy claro.
porque me llama mucho la atención, sobre todo porque me ha encantado entrar en este estudio de ese legado del doctor Jacobo Grinberg, y sobre todo en este tema que abordamos acerca de los enigmas o contacto extraterrestre, es porque la ciencia durante muchos años se ha obstinado sobre todo en enviar señales, ¿no?, con aparatos. Está pues allá en Estados Unidos, está en Costa Rica, en muchos lugares, ¿no? Incluso hay noticias que se han recibido igual estas mismas señales, pero no se han podido interpretar. Pero ¿hasta cuándo debemos de voltear el modelo? En donde no tenemos que emitir señales con aparatos, sino que nosotros somos la misma antena o el mismo emisor, ¿no? Claro. En el momento en que nosotros tengamos esta capacidad de modificar nuestras creencias y nuestros prejuicios. Creo que cuando surge la parte de la telefonía celular, me voy muy atrás, no calculen mi edad. Cuando iba en la Escuela Nacional Preparatoria, que llegó a mis manos un muy interesante, que yo vi un desarrollo del fax. O sea, dije, wow, qué increíble, ¿no? O sea, poder mandar una hoja a distancia, ¿no? Sin una fotocopiadora y cosas así. Llegar al proceso de un teléfono celular, lo que implicó fue una modificación enorme y muy fuerte de prejuicios y creencias. Nuestros teléfonos de cuando éramos pequeños, Alfonso y yo, tú no, tú eres muy chiquita. Si no estaba unido un cable a otro cable y no tenía otro cable, no había era conducción. viable, no existía. No, bueno, cuando salieron los celulares, pues eso fue una modificación increíble en términos de hacer una modificación de creencias y prejuicios, ¿no? En el sentido de que si tú recuerdas, los primeros teléfonos celulares eran una cajota así con un hilote así, con una antenota así, para pasar de una creencia a otra paulatinamente, ¿no? Esto es como cuando te dicen una verdad, te lo van diciendo despacito. Poco a poco. Poco a poquito llegar a eso. Para nosotros poder llegar a eso también necesitamos hacer esa modificación. En el momento en que como sociedad, y esto que hablaba mucho Jung de la conciencia colectiva, hagamos este cambio, vamos a poder colapsar una serie de cosas increíbles que no me lo vas a creer, pero ya venimos realizando, pero no somos conscientes de ello. Ya. Bueno, esa parte de la aplicación va a ser muy importante platicarla en el próximo segmento. Vamos a hacer una breve pausa. Okay. Que hacemos un anuncio comercial y regresamos para hablar acerca de la práctica, la aplicación en la vida diaria, porque su legado tiene precisamente esa importancia. Claro. Claro que sí. Por ahí regresamos en un momento. El discernimiento es la única herramienta que tenemos para expandir nuestra conciencia y así generar nuevas y mejores realidades. Enigmas 360 grados. Regresamos a Enigmas 360 grados y les tenemos una muy grata sorpresa. Tenemos en la línea telefónica a Estusha Grinberg, hija del doctor Jacobo Grinberg, y pues le estamos pidiendo que nos haga ese honor de darnos un mensaje, porque estamos recordando pues a su padre, ¿no? En todo lo que es su legado y su trayectoria. Muy buenas noches, Estusha. Hola, buenas noches. Pues me da gusto hablar con el público, me da muchísimo gusto la gente que está escuchando, pues que aquí en su país hubo y hay, porque todavía está aquí, pues una persona que va a ayudar mucho y ha ayudado mucho a la conciencia, a saber qué somos en realidad, a darnos un mensaje, una información que nos va a ayudar a vivir mejor como seres humanos y
y a quitarnos un poquito los velos de pues de todo lo que nos está tapando lo que es la realidad en verdad. Entonces, bueno, pues muchas gracias por estar escuchando, por estar interesados en este legado que pues nos ha dejado este doctor Jacobo Grinberg, que es pues un mexicano como todos nosotros y bueno, pues un ser de este mundo. Les mando un gran abrazo y gracias de nuevo por escuchar y estar abiertos a esto. Así es, pues muchísimas gracias, porque tratamos de hacer pues esa difusión para que realmente todas las personas se acerquen a las personas que pues estuvieron en contacto con él y que le están dando este seguimiento a su trabajo, a su legado, precisamente como nos has mencionado muy bien, para despertar correctamente esa conciencia y no como coloquialmente se dice, sino que realmente tenga una aplicación en la vida diaria, como la aplicación que se realiza a través del arte, como lo estás haciendo tú, como artista, como cantante. Pues sí, exactamente. Bueno, el arte es uno de los medios también para poder entrar en esa conciencia, pero realmente el arte es la vida misma, es la realidad misma, y a eso es a lo que hay que acercarnos, porque todos realmente tenemos esa posibilidad de estar conectados con esa fuente. Exactamente. Pues muchísimas gracias, ojalá tengamos en algún momento la oportunidad de conocernos y pues de hablar un poquito más profundamente y con un poquito más de tiempo. Sabemos que ahorita estás de viaje, pero realmente agradecemos tus palabras en este momento. Claro que sí, con muchísimo gusto platicaremos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Pues bueno, tenemos pues esta gran regalo, ¿no? Esta gran sinergia y sincronía de eventos, con esa certeza, porque precisamente estábamos en la entrevista y entra su llamada. Sí, ¿no? Sí. Exactamente a la mitad. Bueno, pues me gustan estas sincronías, porque como bien ha dicho, el arte también es un campo informacional en donde pues todo aquel que se puede contactar con ese universo, también como lo hacía Pachita, ancla en esa realidad. Y qué mejor que la música o el arte, que es lo que tanto necesitamos en este momento, ¿no? Como sociedad, que nos hemos desensibilizado tanto. Pero para sensibilizarnos también, pues ¿por qué no hablar también de este trabajo que ustedes están realizando a través de lo que es la meditación autoalusiva? Que esos son los proyectos que ustedes le dan ese seguimiento, le dan esa práctica, y estaban hablando de un primer grupo que están ya conformados, pero que esto se va a detonar con más proyectos, con más difusión. Vamos a darle pues ese alcance, porque si bien hablábamos que corre un riesgo de que si alguien aprende esto se puede mal usar, pero no, siento que no, porque una persona que entra en su real conciencia, ya no hay forma de que pueda dar la espalda a esto. No tiene caso salirse de la realidad. Exactamente, porque ya estás, ya la conoces, delante de ella. Sí. ¿Qué es la meditación autoalusiva? La meditación autoalusiva es un tipo de meditación que practicaba con todos nosotros Jacobo en el laboratorio. Jacobo tenía también muy claro que la meditación era un proceso interno que iba detonando ciertos procesos aún más internos, más sintérgicos, que podían hacer que la persona tuviera una perspectiva, un desarrollo y una percepción diferente de la conciencia y de la realidad. Jacobo también mucho tiempo lo que estuvo observando fue la vinculación que existía, que tiene vinculación con todo lo que es el potencial transferido, de la
parte benéfica de los grupos de meditadores sobre los grupos de no meditadores y cómo esto iba haciendo la recuperación de la salud. Los estados de meditación profunda, lo que él veía eran reconstituyentes en términos de salud física, mental, emocional, etcétera, ¿no? Lo que él intentó hacer en algún momento determinado, que fue parte de mi tesis de licenciatura, fue producir este mismo efecto por estados artificiales en biorretroalimentación. Lo que nos percatamos es que esto no es así, tiene que ser un entrenamiento, y él entonces lo que hacía con nosotros era tener un entrenamiento de meditación autoalusiva. Meditación autoalusiva son 5 fases, fase precisamente de respiración, concentración en respiración, concentración en el cuerpo, concentración en emociones, concentración en ideas, y llegamos a la última fase, que es la más increíble de todas, que es a la identificación de patrones. Entonces, en ese aspecto se hace una modificación, desarrollamos, más bien creamos, convocamos un primer grupo de meditadores. Esto está abierto a quien quiera acudir. La ventaja de la meditación autoalusiva es que no se requiere práctica, no se requiere que tengas un doctorado en meditación ni nada, más puedes llegar, integrarte a este grupo y en esta integración de este grupo aprender a hacer esta meditación. Hemos tenido increíbles experiencias cuando nosotros hacemos esta reconstitución de nuestro organismo, esta identificación de nuestros procesos internos, justamente para entrar en procesos de identificación de los estados de certeza. Vamos a llegar ahí, pero entramos a que no nos conocemos. Es increíble cómo en estos grupos de meditación lo primero que identifican las personas es que no se conocen, que entran en un espacio desconocido, en donde a través de esta meditación que yo guío todos los miércoles y que vamos a abrir más grupos el próximo año a petición de mucha gente, Exactamente. entrar en un proceso de reconstitución. O sea, es volar, es entrar en otro estado de conciencia, es desdoblar nuestros archivos internos para nosotros empezar a hacer los procesos de reconstitución interna personal. Ya. En esta parte de la meditación autoalusiva sí hay libros, ¿no? Sí, hay un libro, Meditación Autoalusiva, que es estupendo. ¿Y ese se puede conseguir contigo? Sí, yo lo estoy distribuyendo. ¿Y has tenido experiencias dentro del grupo? Impresionantes. Impresionantes. Un testimonio tuyo dentro de la meditación Mira, autoalusiva. yo creo lo que platicaba hace rato, que es impresionante. En una ocasión, cuando despierto después de la meditación autoalusiva de la noche anterior, siento dentro de mi cabeza, en el centro de mi cabeza, todas las emociones que conozcas. Ahí estaban, sin sentirlas yo, pero sabía que ahí estaban. Haz de cuenta que fuera un muégano y cada pedacito del muégano era una experiencia, era una sensación, era un algo. ¿Cómo te lo describo? Pues solamente transfiriéndote mi experiencia. Una experiencia transferida, solamente así lo puedes sentir tú. Si no se puede entender de otra forma. Por eso se hace la invitación a la práctica. Exactamente. Ahí es donde vemos que sí hay experiencia transferida, no potencial transferido, no telepatía. Nada de eso, es experiencia transferida, y cuando te lo logre hacer, ya te darás cuenta lo que sentí. Es impresionante, rarísimo. Ya. Y hay personas que han preguntado esta aplicación en la vida diaria. ¿Cuáles son los beneficios de la meditación autoalusiva, aparte de tener pues esa capacidad de certeza, de entrar en ese autoconocimiento? Pero coloquialmente las ¿para personas qué sirve? se preguntarían, ¿y yo qué hago en la vida diaria, no? Yo como oficinista, como un director, como un comunicador, como godines. Sí, tiene lo que hemos estado viendo ahora, yo ya lo había probado porque te digo, a nosotros nos metí en todo esto, pero en los grupos que nosotros en el grupo que hemos estado nosotros dirigiendo, lo que hemos hecho son entrevistas precisamente para ver la aplicación en la vida diaria. La primera aplicación total es tu autoconocimiento.
básico. La segunda cuestión es un proceso de sanación corporal. Dolores, sensaciones, Sanación. etcétera. Hay un proceso de sanación que tú mismo provocas al hacer consciente un proceso que está ahí interno. La tercer nivel, y lo que me han reportado algunas de las personas que han acudido ahí, es que tu nivel de tolerancia se incrementa altísimo, de tal forma que tú, en el momento en que estás en el tráfico y estás viendo que se te meten y que no avanzan y que hay marchistas y todo eso, tu nivel de tolerancia al enojo, a la frustración y todo eso se disuelve, y si entras en procesos emocionales los empiezas a ver como un observador. En ese momento tú controlas la emoción no te controla a ti, que finalmente eso es lo que muchas veces nos mete en problemas. Exactamente. Entonces hay una recuperación física, hay una recuperación emocional, hay una recuperación en términos mentales, porque vamos a llegar al punto de la identificación de pensamientos, pero hay otra cosa que es increíble. Poder ver, sentir y ser parte como de todo este contexto enorme. Como decía Alfonso, es bien difícil transmitirles la experiencia. Es como intentar describirles el rojo si ustedes no pudieran ver. Entras en este proceso como de elevarte, salirte de tu cuerpo en una de las últimas etapas, de tal manera que estás en un overview, viéndote total y absolutamente, pero desde fuera. Y entrar en este proceso de una calma y una tranquilidad increíble. Tú viste las entrevistas, cómo la gente empieza a hablar con esta pausa. Otro de los fenómenos que hemos visto es que da muchísima hambre. Fisiológicamente eso lo que te está indicando es que internamente hubo un trabajo corporal fuerte. Entonces lo que hemos visto es, y hemos ido desarrollando todo esto. Estamos en un proceso, el grupo lleva aproximadamente 4 meses de Más práctica. o menos, sí. Entonces lo que nosotros vamos a seguir es investigando, analizando, entrevistando a todas las personas que van, para ir viendo cómo van desarrollando todo eso. Yo te cuento lo último. Hoy me sentía muy enojado. Tuve un enojo muy fuerte, pero yo no estaba dentro de mí. Yo estaba afuera, viendo cómo estaba enojado, cómo estaba el enojo ahí. Así estuve todo el día y toda la noche. Pero desde afuera me observaba y no me afectaba el hígado. ¿Por qué? Porque estaba yo afuera. Nada más estaba yo viéndome, estás enojado, pero pues no te preocupes, ya pasará el enojo. Eso es lo que te ayuda la meditación autoalusiva. A ver, estás enojado, que estás alegre, pero tú estás sereno. Tu campo neuronal está sereno. Entonces puedes disfrutar desde la tristeza hasta la alegría. Felicidad, depresión. Pero lo estás disfrutando. ¿Tú puedes creer que disfrutas la depresión? Pues sí se puede. Sí se puede, porque estás afuera y no te está picando el hígado, ni como el estómago. Como decía Solín, serenidad y paciencia. Sí, eso es lo que ya se entiende. Sí, se vivencia. eso es. ¿Cuántos años pasó el doctor Grimberg, ¿no?, en esta parte de conocer la parte de la meditación, que es la parte cultural, la parte histórica de los procesos de los meditadores? Por ejemplo, esto que me cuentan es muy parecido a lo que habla el budismo, por ejemplo, sí, dentro de las prácticas de la meditación profunda. Sí. Ahora con un nombre, ¿no?, más contemporáneo, más adaptado hacia nuestra sociedad, como la meditación autoalusiva, pero en realidad es los procesos que hablan en el budismo, y no solo en el budismo, también las tradiciones ancestrales aquí en México hablan de esa conexión con el yo interior, o no sé cómo se le puede llamar, porque también esos términos del yo también hay que como irlos desmenuzando, claro, ¿no? Irlos como puliendo, porque colocarlos donde deben estar. Exactamente, porque el yo y la parte, bueno, dentro de la psicología, el yo, el ego, y se ha hablado tanto, ¿no? Pero en realidad con esa parte del real ser, por llamarle de alguna forma, y hablando del real ser, ¿ustedes qué me podrían decir también en esta parte de la sintergia, cuando hablamos y diferenciamos que no es lo parte cuántico, pero
Hay científicos que también hablan, por ejemplo, del doble cuántico. ¿Qué? Alfonso le gusta hablar del doble cuántico. Bueno, tenemos dos opiniones, ¿no? Sí. No me gusta nombrarlo doble cuántico. No. Es el desdoblamiento cuántico también dicen por ahí, ¿no? Ajá. No, eres tú. Es tu campo neuronal que está trabajando. Ajá. No es el señor que está durmiendo y te llega a decir, oye, fíjate que existe tal y cual cosa. No es cierto. Eres tú que estás trabajando en ti mismo. ¿Cuántas veces Eso tú... es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ujú. Cuando estás durmiendo y te acuestas con un problema, dices, ¿cómo le hago para esto, no? Te acuestas, tú no conoces el doble cuántico, obviamente. Entonces, te acuestas y al día siguiente, ya sé cómo lo voy a resolver. Pues eso no es el doble cuántico. Ujú. Podríamos decir es la sinergia, o tu campo neuronal, tus neuronas que están trabajando, tu cerebro, tu materia gris sigue caminando y te está dando las soluciones. Ujú. Y luego te lo pasa al consciente, despiertas y dices, ¿cómo no lo vi anoche? Pues no, pues ya trabajó tu inconsciente. Ese es el doble cuántico. Le daría el tamafata a Freud si Sí. le dijeran a su inconsciente que es un doble cuántico. Sí, claro. Sí, o sea, lo que ocurre es precisamente, nuestro sistema nervioso, lo que te decía, va a filtrar para que nosotros seamos bastante hábiles. Sin embargo, este sistema interno, este sistema inconsciente, como lo describe Freud, como lo describe Jung, como lo describen una serie de psicoanalistas, en términos de como el segundo trabajo de las computadoras, ¿no? Ujú. Tú estás trabajando en Word, pero está funcionando tu antivirus y está haciendo cosas. Es más o menos lo mismo. Lo que hace sigue trabajando en una serie de respuestas. Efectivamente, nuestro sistema nervioso está comunicado con la latiz Ujú. y en la latiz va a encontrar las respuestas que se requieran, así como estos estados de certeza, también ahí hay estados de certeza de respuestas. Esto más bien de repente se me parece más al libro tibetano de la vida y de la muerte, Ujú. ¿no? Ujú. En donde ellos nos hablan de que finalmente, además de que yo estoy aquí, hay otro yo en algún bardo, hay Ujú. otro yo ya naciendo ahorita en China y hay otra que nació en el 1987 Ujú. en algún lugar de Tailandia. Finalmente lo que ocurre precisamente con esto pues es seguirle como buscando esto. Lo que comentábamos fuera del aire es lo que busca la psicoterapia neurosintérgica es dar el aspecto teórico Ujú. que se estudia a través de neuronas, de cerebros, de ranitas, todo lo que hace el estudio fisiológico, neurofisiológico del doctor Greenberg para coincidir en una teoría sintérgica que le da un sustento teórico a una serie de técnicas terapéuticas. Yo no les llamaría ni siquiera corrientes porque finalmente no tienen este aspecto de una base teórica, de tal forma que no llegue un momento a que debrayes y empieces a hacer cosas bien raras. Sí, bien raras. Bueno. Esto de la meditación autoalusiva se me quedó algo. Ujú. Perdón mi voz. Jacobo toma cerca de 25 meditaciones diferentes y ve en dónde está el punto común. Al ver que no son los ángeles, no nada cositas raras, dice, esta y esta, todas estas concuerdan en este punto en un principio. Después el segundo punto, todas concuerdan en esto. Entonces, junta todas esas meditaciones y hace la propia, Ujú. agregándole cosas neurofisiológicas. Por eso es que rápidamente estás tú. Y tenemos un proyecto de que todavía más rápido se puede hacer. Nada más que hay que con calmita, con no vayas calmita. a parecer coaching. Sí, ándale. Entonces, lo hemos hablado Sí. porque con eso hay que tener mucho Mucho. cuidado, ¿no? Muchísimo. Porque hemos visto también mucha charlatanería, publicidad, tal vez. y yo le llamo, vamos a hablarlo abiertamente en este espacio. No hay censura de absolutamente nada porque lo que queremos llegar es a la certeza precisamente y sobre todo a la conciencia de tomar las mejores decisiones, y a veces pues hay captores, hay depredadores, ¿no?
y se pone mucho de moda el coaching, ¿no? Ujú. En donde, pues lo hablábamos también, en donde tienen algunas capacidades de abrir a la gente en esta parte de su corazón, de esta parte sintérgica, pero hay una forma de hablar claramente de qué son estas coachings, Sí, ¿no? básicamente primero hay que entender que nuestro cerebro trabaja en secuencias convergentes y divergentes de información. Ujú. Cuando nosotros somos muy pequeños, estas son divergentes, se van metiendo en distintas áreas, vamos generando la parte de las experiencias, los recuerdos, las situaciones, creencias, prejuicios y todo lo demás, para después hacerlas convergentes en un grupo de células que cada vez que piquemos ahí, detonan como un Ujú. arbolito de Navidad, toda la luz aquí. Lo que muchas veces hace el coaching es, abre estos, imagínate un ejecutable, Ujú. picas el ejecutable, Como se una detona computadora. todo este proceso, pero tú no sabes nada de programación ni nada, ¿no? Que es finalmente lo que se les pide es por lo menos tengan un conocimiento suficiente y fuerte de psicología, de tal forma que tú empiezas a dar nuevas programaciones. Ujú. Imagínate que Ujú. luego haces eso otra vez, otro ejecutable, y cada vez que pican ahí, desarrollas una serie de cosas debrayantes. Ujú, ujú. Entonces, sí me ha tocado llegar a consulta cuando me dicen, es que sabes que yo no sé cómo es que perdí mi casa, mi coche y todo eso, en una situación completamente debrayante. Y hay que Ujú. volverlos a reconstruir, a volver a abrir esos archivos, volver a generar las experiencias correctas en este sistema para volver a hacerlos convergentes y que eso quede cerrado. Ujú. Imagínate a alguien que tiene un proceso de un abuso sexual, una violación y todo eso, y esto se queda así abierto. Ujú. Yo lo digo con conocimiento de causa, yo participé en un proceso de coaching, ¿no? Y aún sabiendo todo lo que yo sé, finalmente dejaron archivos abiertos a mí. Ujú. Tuve que recuperar a psicoterapia, cometí los peores errores de mi vida. Ujú. Pero la idea es que nos sigan llegando estos pacientes a la consulta. Generalmente la consulta, para que tú seas psicóloga, psicólogo, esto no es un negocio, es muchas veces ganas de ponerse la camiseta y Ujú. ayudar a las personas. Es cierto que vivimos de esto, pero Claro. no es lo único. Ujú. Lo más importante es el cuidado. Y me da mucha la impresión de que muchos de ellos no traen esta ética suficiente de considerar Exactamente. a la mente, a la persona, si quieres al yo, al ego, a la conciencia, como algo tan delicado, que de eso depende la felicidad, la paz y la transformación de la persona. Ujú. Entonces yo ahí sí les diría, tengan cuidado, por lo menos al coaching pídanle un título de licenciado en psicología o alguien que los esté asesorando en psicología, porque pueden tocar puntos, Ujú. dejarlos así y no les interesa. Muchos de ellos lo que les interesa es el negocio, nada más. Ujú. Digámoslo claro y digámoslo así. Exactamente, y hablando del negocio y del mal uso del conocimiento, yo les había pasado también unas imágenes y las estaremos pasando un poquito más adelante también, acerca de el mal uso cuando se entrenan, porque se ha hablado de entrenamiento, por ejemplo, a militares, ¿no? Para Ujú. pues ejercer sus potenciales extrasensoriales, ¿no? Eso ya puede ser algo como conspiración, pero realmente ya hay noticias de que se ha entrenado, ¿no? Dentro de estas instituciones de investigación, en la cuestión de la milicia, que parece ciencia ficción, pero estamos llegando Si a es que posible. la ficción o la realidad supera la ficción, ¿no? Porque estamos viendo noticias como los militares estadounidenses y rusos se les está entrenando en desarrollar estas capacidades, ¿no? La visión extraocular, la telepatía, incluso esa parte de transferir pensamientos, ¿no? En la forma de tal vez de hacer daño a las personas, ¿no? Pero lo que estamos hablando y lo que le vamos a dar más énfasis es plenamente en la parte de la conciencia, ¿no? Para que se puedan desarrollar este campo de más células, que se pueda sembrar más conciencia en cuanto a la práctica de esta conexión con uno mismo, pero sobre todo en crear las mejores realidades, porque se trata de algo en común. Ujú. Y es lo que están haciendo ustedes con este trabajo. Ustedes son pioneros y dadores de luz de este bebé, ¿no? Del trabajo del doctor Greenberg, y ustedes están haciendo crecer este bebé.
y sobre todo con sus propias experiencias, porque hay más trabajo, hay más descubrimientos, hay más aplicaciones propias. ¿Y dónde pueden encontrar pues esta información de los grupos que están creando? Precisamente porque ya nos están preguntando cómo se pueden contactar con ustedes para que puedan entrar a esta información. Hay una página en Facebook que se llama Jacobo Greenberg, científico, escritor. Ahí ponemos diario algo. La gente también participa, muy interesante. No se aceptan ningún comercial, nada extraño, ¿no? Tiene que ser científico y dedicado a la conciencia. Ahí tenemos la información, ahí está mi teléfono, el de Ruth también, que tenemos un teléfono para todos, que es el teléfono en donde pueden enviarnos sus datos y un WhatsApp. Sí. Por favor, un WhatsApp, porque si llaman generalmente no contestamos, porque desde ahí se está haciendo la difusión de todo el trabajo que estamos haciendo. Es el 55 13 75 47 30. Nuevamente, por favor. 55 13 75 47 30. En ese teléfono manden WhatsApp, en donde nosotros los vamos a integrar al grupo de difusión, y en ese grupo de difusión se les va a decir, porque hay mucha gente de muchos estados o de otros países que quieren conocer más, que quieren practicar la meditación autoalusiva, etcétera. Se les va a dar esta oportunidad de hacer grupos a distancia, tanto del seminario de trabajo para la práctica más bien para el conocimiento de la obra del Dr. Greenberg, como para la práctica de la meditación autoalusiva a distancia. Y se van a abrir grupos para fin de semana, porque muchos de las personas que están interesadas, que viven en la Ciudad de México, se les hace muy complicado entre semana. Entonces ahí, genial. Ahorita ya ustedes tienen conformado un grupo, pero se van a abrir más grupos. Sí, uno que es el de pioneros, el de pioneros de psicoterapia neurosintérgica, que también en la página de Facebook hay una página que se llama Psicoterapia Neurosintérgica. Ahí es donde muchas veces doy información sobre esto. Y está el grupo de meditación autoalusiva. Pioneros se reúne cada 3 jueves, cada 2 jueves de mes. Y la meditación autoalusiva sí es todos los miércoles, ahorita a las 7 de la noche, en Coyoacán, 6:30 de la noche, 6:30. cerca de los viveros de Coyoacán. Y bueno, pero ya están las meditaciones y pueden integrarse y ir llegando, no hay... Sí, a las meditaciones sí, al seminario sí necesitamos hacer una entrevista, precisamente porque lo que hacemos es buscar personas que tengan este pensamiento científico, que no vayan a buscar cosas extrañas, ¿no? En términos de respaldar cosas debrayantes, sino que sea gente que esté buscando. Exactamente. Mis queridos pioneros, además de ver los documentos del Dr. Greenberg, sacan investigaciones ya actuales que vienen a respaldar mucho de lo que hacía Jacobo. Claro. Que esa es la parte tan importante, estimular también el trabajo de investigación, no solamente de la vivencia, porque es mutuo. O sea, lo vivo y lo investigo y lo vivo. Claro. ¿No? Ahorita decía Ruth que tengan el pensamiento científico. Eso no quiere decir que sean científicos. No. Que tengan el pensamiento científico de ver en dónde... ¿Perdón? O las ganas científicas de saber la realidad, cómo es que se maneja. Pensamiento científico es primeramente tener curiosidad. Sí. Y ganas de hacerlo, con responsabilidad. Claro. También hay una página donde las personas que quieran pues saber acerca de el doctor Jacobo Greenberg, ¿no? Sí, es www.jacobogreenberg.com. Exactamente, ustedes ya lo van a ver en pantalla. Y pues ya se nos va acabando el tiempo. Qué lástima. ¿Qué importancia tiene el trabajo del doctor Jacobo Greenberg? ¿Son cuántos años de su trabajo? Él estuvo trabajando desde que ingresó como estudiante, ¿no? En
70s, albores de los 70s. 70s. Termina en 74. Un poquito más de 40 años. Sí, le toca abrirse paso cuando se tomó Ciudad Universitaria para ir a darle de comer a sus ratitas. A sus gatos. Le tocó abrir gatos, le tocó abrir ratitas, le tocó, o sea, hacer un trabajo de investigación. Trillas tiene muchos de esos libros de su inicio, en donde se ve precisamente cómo trabaja con la celulita X del gato X, la visión X, ¿no? Sí. Y cómo va haciendo como este desarrollo personal en términos del estudio de la conciencia y cómo va descubriendo él a sí mismo. De ahí hasta el último día puedo decir, de su estancia con nosotros, trabajo. Era imposible, era algo que yo les alegaba y que me decían, bueno, es que realmente tú eres una exagerada. Él hubiera dejado todo menos su seminario de los miércoles. Se reunía con sus estudiantes y a todos nos pedía cosas, nos pedía que revisáramos un libro, que revisáramos un capítulo del libro. Hoy estamos revisando La creación de la experiencia, que no existen más ediciones y que Alfonso se está encargando de ver de qué manera lo se echamos reedita, a andar otra vez, ¿no? Con el apoyo de Estusha, de tal forma que hasta el último día él trabaja en todo esto. Está la responsabilidad de sacar a la luz mucho de las cosas que se hizo, porque a pesar de que han pasado 25 años, apenas está empezando a comprobar lo que él muchas veces propuso. No es una cerrazón, no es una secta, no somos necios. Lo que sí somos unos comprometidos con el avance de la ciencia. Ante las evidencias que contradigan lo que Jacobo descubrió, buscaremos nuevas alternativas de explicación. No hay una cerración en ese sentido. Hemos invitado a nuestro seminario, un saludo a Aide Flores, que seguramente nos está viendo o escuchando, a Sandra León, que hemos estado invitándolos porque precisamente dentro de sus trabajos tocan un poco la parte de la aplicación de lo que sustenta la teoría sintérgica. Esto como un trabajo de ejemplo para los pioneros. Gente increíble, chavos muy muy talentosos, la mayoría estudiantes egresados de la carrera de psicología, gente muy brillante. Hasta tenemos un abogado que también, por eso te digo, no es exclusivo para gente que tenga cierta preparación, pero sí ciertas ganas de aprender. Entonces, pues un saludo a Rodolfo también, que es nuestro abogado. Muchos. Esperen 2 homenajes, uno seguro, el otro casi seguro. Esperen libros, esperen más entrevistas. ¿Qué más esperan? Esperen el libro que voy a editar yo, ya con también, estas nuevas reconsideraciones de todo lo que ha sido la experiencia de lo que tú comentabas, la aplicación de la teoría sintérgica. La teoría sintérgica no solamente son letras, es aplicación. Es aplicación, praxis. Entonces, en ese sentido, además de que buscaré hacer la edición de la explicación de lo que Jacobo muchas veces era muy complejo de entender. Por eso da la opción a que cada quien entienda lo que quiera. Sí, hoy precisamente leyendo algún escrito de Jacobo dice, la realidad no sirve si no la pones en práctica. Claro. Tiene que tener una praxis siempre. Eso viene ahorita sincrónicamente también. Lo leí hoy, estaba yo pasándolo a máquina. ¿Alguna fecha para el libro? Para el libro, sí, lo que estamos planeando, de las ediciones de Jacobo tienen que salir más antes o menos de julio. Febrero. Y la que yo haría sería después de julio. Pues lo estaremos esperando. Sí. Y pues aquí hay un espacio para poder difundirlo también. Muchísimas gracias, Leobardo. Gracias, Leo. Toda la bibliografía, hay libros que no se han editado, esa es la noticia, que se van a reeditar algunos. Se van a reeditar, hay alguna una nueva edición, es un libro inédito, les va a encantar, es apasionante. Dices, no es posible que haya tanta realidad en esta ficción. Porque es de ficción, sí, es ciencia ficción o ciencia realidad.
te vas a dar cuenta de cuando tú ya eres poseedor de uno de ellos, cuando tú lo tengas. Digo, cuando lo saquemos, tú lo vas a tener. Es como viaje al centro de la Tierra Más después de haber menos. viajado al centro de la Tierra. Sí. O sea, ahí vas a ver la visión que tenía Jacobo en aquel entonces y cuando dices, ¡oh, wow! ¿Esto cómo lo pudo visualizar? Y allí hay números, les digo, a los que les puse una adivinanza o un recordatorio de un número especial. Ese número nos va a dar la puerta de lo que se trata el libro, de los cristales de la galaxia. Desde ese tamaño te lo estoy Suena dejando. muy cósmico, como hablábamos, ¿no? Sí. Entonces, será interesante, será otro capítulo para abordar aquí en Enigmas. Lo vendremos, si nos invitas, vendremos Claro a que que sí, lo y como siempre tenga a presentarlo aquí contigo. les he mencionado, aquí tienen un espacio para seguir haciendo difusión y haciendo también un gran llamado a los diferentes medios de comunicación, pues para que, pues aquí están dos testigos, dos grandes impulsores de la obra de el doctor Greenberg, pero sobre todo de la praxis. De la praxis, De la sí, praxis. por favor. Es lo que funciona. Son pioneros, ¿Para qué estamos? Pioneros y en esta precisamente difusión de la praxis, Sí. porque hubo mucha teoría y ahora viene el momento de la práctica. Sí, y de dejar de consentir a Jacobo como si fuera un santo. Él fue un Exactamente. hombre de ciencia y como hombre de ciencia puedo jurarlo y Ujú. asegurarlo que a él lo que le hubiera gustado es la continuación de los trabajos. Y así lo pone en un libro. Ujú. Aquí dejo esto para cuando haya nuevos instrumentos, Exactamente. hagan esto que estoy dejando porque ahorita no puedo Ujú. hacerlo. Así lo puso en un libro. Y ustedes son No esa recuerdo. generación que le da Claro, da y esa semilla. Sí. lanzar el reto a toda la comunidad científica. Si se Internacional. puede, no, bueno, algunos internacionales ya captaron. Si se replican los experimentos con la misma metodología y tienen otro resultado, eso puede ser motivo de debate. Si Ujú. nada más me dices no, ¿por qué? Porque yo no creo, porque mi abuelita me dijo que esto no existe, eso no es ciencia, señores. No, pero desgraciadamente hay también en la ciencia un paradigma a veces de cerrazón, ¿no? Sí. Ah. En donde es la parte institucional de poder, yo le llamo, ¿no? Es cuando la gran institución o la Real Academia dice, solamente porque decimos que no, no pasa. Ajá, Ujú. sí. Sí. Aunque se hagan artículos, aunque se publique, aunque se verifique, pero si no se van a ganar un Oscar, ¿no? No es un Claro. premio a la crítica, es algo que suma a la conciencia, a la sabiduría del ser humano, precisamente para seguir evolucionando, ¿no? Pero precisamente por eso hay también esta parte de los científicos rebeldes, ¿no? O sea. Disidentes, que son los No. más bienvenidos. Sí, ¿no? Ruth tiene una anécdota donde dice que hubieron algunos científicos que querían replicar lo que ellos hacían en el laboratorio. Ujú. Nada más que como no creían, el experimento no salía. Nada más salía con ellos. Ujú, Pero los otros decían, esto no sirve. Pues no servía. ujú. Eso es algo que se habla mucho en filosofía de las ciencias, que es la parte de la creencia. Cuando tú entras como científico, entras sin creencias, a ciegas con respecto al resultado y lo que surja es lo que es. Ujú. Y más que otra cosa, más bien no se atrevieron nunca a replicar los Les dio miedo. experimentos. Pero hay un artículo de Science Ujú. en donde vuelven a replicar los experimentos más importantes que dieron cambios fundamentales a la humanidad y los resultados no salen iguales. Pero Ujú. estamos aquí y seguimos trabajando sobre Claro. eso. No hemos desaparecido. No hemos desaparecido. Entonces, lo que hay es esta parte de... Y las este grandes proceso. variantes son también las que suman precisamente a esa expansión de conciencia. Y qué mejor, también lo he hablado aquí con algunos hombres medicina, porque yo les preguntaba, en el caso de Pachita, ¿hay otros curanderos, hay otras personas que hayan creado esta parte de la realidad, ya dejando esta parte de Pachita? No los conocemos. No, Dice que no sí. te entiendo. O ¿Cómo? sea, que si haya otra Pachita. Otra Pachita no la Otro hemos No, encontrado. conocidos no. Que, conocidos. que realmente pueda Pero generar sí la hay, realidad. sí existe. El Sí mismo existe. Claudio Naranjo hablaba Ujú. en Costa Rica. Él veía cómo Ujú. con una sierra abrían el esternón y no quedaban, curaban y no quedaban. Ujú. Claudio Naranjo, otro Ujú. gran psicólogo, ¿no?
pues nosotros vamos a entrar en esa investigación porque dicen que en México Sí hay, sí hay. Ujú. Yo tengo un viajecito que nos lo vamos a echar, Rudy y yo, a Oaxaca, donde Exactamente. hay varios, en el norte de Oaxaca. Ujú. Muy bonito. Ay, nos Muy bien. cuidan. Si desaparecemos ya sabrán. Bueno, pues hay mucho material, muchas cosas todavía por contar, pero en esta ocasión pues termina esta emisión, pues agradeciendo su presencia, Gracias. que Gracias sigamos a ti. participando, que sigamos teniendo pues esa parte de aportación en lo que podamos ayudar. Estamos Y pues en el mismo deseándole barco. a todo el público, porque esta es la última emisión del año. Ustedes ¡Hombre! cierran con broche de oro, nosotros también, ¿no? Con pues dos grandes amigos que yo considero ya en este momento. Pues desearles lo mejor para el próximo año, que todos Gracias. estos propósitos, todos estos proyectos se materialicen y tengan toda la sinergia. Gracias. Tengan toda la sinergia. Toda la más adecuada. Gracias, Exactamente. Leo, Muchas por gracias, este Ruth. espacio. Gracias, 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 Alfonso. Leo. Ajá. Y pues lo mejor para cada uno de ustedes, agradeciendo su presencia, su preferencia, su acompañamiento, para que sigamos difundiendo y acercando a todas estas certezas que nos puedan dar precisamente esa praxis. Y sobre todo también la duda, ¿por qué no? Porque la duda también nos hace Crea. expandir la conciencia, porque nos hace investigar. Claro. No es creer por creer. Y por ahí un científico también decía que la investigación es la única herramienta para expandir la conciencia del ser humano. Sí. Y así es como vamos a crear mejores realidades, y que tengan un 2020 próspero, con mucha abundancia, pero sobre todo nos vemos aquí el próximo año en Enigmas 360 grados, y recuerden, estamos enfrentando una nueva realidad de información. Hasta la próxima. Antes de iniciar, has dicho la concepción chamánica de la existencia, y sí quiero aclarar un poco qué es esto de chamánica o qué son los chamanes. Son los sabios indígenas de muchos lugares del mundo. Nosotros hemos estudiado a estos sabios en México, y una de las linajes de estas gentes se encuentra en el estado de Sonora, los yaquis de Sonora, y ellos tienen... Los de Carlos Castaneda. Ah, sí. Y ellos tienen una concepción acerca de cómo se crea la percepción. Se interesan fundamentalmente en explicar, o en tratar de explicar, cómo aparecen las imágenes, cómo aparecen los sonidos, cómo aparecen los diferentes niveles de la realidad. Entonces, en este sentido, la teoría sintérgica tiene relación con esta concepción chamánica, pero no surge de ella, está relacionada, porque esta teoría también es un intento teórico para tratar de explicar cómo se crea la percepción. Pero la nomenclatura que utiliza es diferente a la que utilizan los chamanes, aunque las conclusiones son muy similares. La teoría sintérgica afirma que existe una organización básica del espacio. Esta organización básica sería como una matriz, un enrejado, una celosía, cuyo estado fundamental es de total coherencia y simetría. En esto está de acuerdo también la física contemporánea. Cualquier modificación en esta matriz fundamental del espacio, un instrumento físico la detecta como una partícula elemental. Entonces el instrumento detecta que hay algo que aparece contra un fondo estable de total coherencia, y los físicos y las gentes que conocen lo que significa la medida del instrumento hablan de la aparición de una partícula elemental. Existen diferentes niveles de interacción entre el campo neuronal y la latiz, y cada uno de estos niveles constituye o se asocia o se percibe como un nivel diferente de conciencia.
360 grados.